Bueno, pues el gobierno y el presidente defiende la reconversión de la industria al coche eléctrico. Jefe de bolsillo Sanabria, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy nos hemos librado de Morales y hemos traído al youtuber del coche eléctrico, Saúl López, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuando digo que eres youtuber del coche eléctrico es que eres un defensor del coche eléctrico y además todos los que te sigan en YouTube van a poder probar, bueno, ver cómo has probado, yo creo que todos los modelos. Sí, prácticamente todos. Todos han pasado por mis manos. Pero, claro, todos han pasado por tus manos, pero tú tienes un coche eléctrico, ¿de cuánto? Desde 75.000 euros. O sea, tú tienes el Ferrari de los coches eléctricos. Sí, es el alto de gama. Claro, o sea, que hablas desde la experiencia del que tiene la gama alta y tiene gran autonomía también. Sí. ¿Cuántos kilómetros puedes recorrer con tu coche? Con un coche como el mío puedes recorrer entre 370, 400, 500 kilómetros según la versión, en circunstancias reales, no kilómetros teóricos que anuncia el fabricante, circunstancias reales. Bueno, Sanabria, nos habla Saúl de que tiene un coche que cuesta 75.000 y es que en España hay una gama desde los 95.000 euros, casi 100.000, hasta los 7.500. Son, ¿no? si no me equivoco, si no me rectifica Samuel, son 17 modelos que hay en España, más o menos entre los 95.000 euros y los 7.500, que el último sería un modelo biplaza, pequeñito, que es una opción también como coche eléctrico, que es una posibilidad, ¿no? Ese es el escenario de coches eléctricos en España, que luego veremos con él que la intención es que vaya transformándose y creciendo bastante a partir de ahora. Y un ejemplo lo tenemos en Volkswagen, el gran fabricante de coches europeos. Su consejero delegado esta pasada semana presentó un proyecto de 45.000 millones de presupuesto de Volkswagen para conseguir transformar el modelo que tenemos ahora mismo de coche de combustión. Su modelo es un modelo ID, un modelo utilitario que pretende que esté en las carreteras de toda Europa en 2020. Es un modelo que pretendería tener un precio de unos 24.000 euros, con una autonomía de 550 kilómetros, un coche autónomo que te permitirá conducir con cierta tranquilidad en algunos tramos 550 kilómetros, eso lo quiero ver yo. De carretera, pero hablamos de 2020, ahora alguno lo comentará, pero es un poco la previsión de Volkswagen en este escenario, ¿no? Y un escenario pues que seguramente va a transformarse a partir de ahora en España y en cualquier otro punto del mundo. Ahora bien, tenemos tres piedras que ya contamos la semana pasada en el camino de este crecimiento, por lo menos en España, ¿no? La piedra del precio, que acabamos de comentar en qué bandas nos movemos, la otra piedra de la falta de estaciones de carga suficientes en el tramo de carreteras y también la falta de ayudas por parte del gobierno. Ante este escenario, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nos preguntaríamos todos qué coche nos compramos ahora para intentar acercarnos a ese coche eléctrico. Esa pregunta se la plantearon esta pasada semana también a la ministra de Transición Ecológica y escuchad cuál fue su respuesta. Puede haber coches eléctricos que si uno tiene en su casa el enchufe correspondiente, pues lo puede gestionar, y si no, pues como yo no tengo enchufe en el garaje, pues me parece que lo práctico sería comprarme un híbrido. Bueno, ella dice un híbrido. Tú has probado, decíamos, todos los coches eléctricos. Sí. Tú vives en París, pero tu familia es de Azuqueca de Henares. Sí. De París a Azuqueca de Henares, ¿cuántas veces tienes que parar a recargar tu coche eléctrico? Hago el viaje en dos tramos porque tengo una niña pequeña de 4 años, entonces hacemos noche por no prolongar demasiado el tiempo de estar dentro de un coche. Pero el total del viaje son 15 horas. Entonces, el primer tramo, que es el primer día de viaje, paramos una vez y luego llegamos a Burdeos, que es donde hacemos noche. O sea, ¿cuántas horas estás circulando sin tener que recargar tu coche? Unas 3 horas y media. Paro, unos 30-40 minutos. ¿30-40 minutos son suficientes para recargar tu coche y que vuelva a tener otras 4 horas de autonomía? Sí. De hecho, muchas veces lo que a mí me pasa viajando en familia es que al final el coche ha terminado, mando un aviso al teléfono móvil y dice, ya estoy, y la familia está todavía terminando de comer. Así que al final la parada dura más, pero por necesidades humanas. O sea, se recarga antes el coche que tu familia, de alguna manera, ¿no? Las necesidades básicas. Vale, no sé cómo es la situación de los coches eléctricos en Francia, pero cuando cruzas los Pirineos, ¿hay dificultades para encontrar puntos de recarga para tu coche? Hay una diferencia. Sin duda, el despliegue de puntos de carga rápida en autopistas, esa infraestructura ya existe a día de hoy en Francia, se puede utilizar y se puede viajar con coches de cualquier marca, no solo el de la mía. Y en España estamos, yo diría que un par de años por detrás. Justo en las últimas semanas se han visto un montón de anuncios de grandes actores que nos van a poner en las carreteras españolas infinidad de puntos de carga, que se cuentan por miles viendo los anuncios. Sí. Ojalá se cumpla, porque entonces veremos la posibilidad real de viajar con cualquier coche eléctrico de cualquier marca, independientemente de que tenga una autonomía enorme o más limitada, a través de la geografía española. Por ejemplo, en tu lugar de trabajo tienes un punto de recarga, que es una enorme denuncia de los propietarios de coches eléctricos
eléctricos aquí, que en los lugares donde uno trabaja no quiere enchufarlo y no tienes dónde, ¿no? Pues mira, yo en mi trabajo no tengo punto de carga. Lo que yo tengo es la suerte de tenerlo en mi plaza de garaje, en mi casa. La clave está en tener una de esas dos, porque es lo que te facilita la vida. Es lo que se llama la carga desatendida. Tú llegas a un punto donde de todas formas ibas a ir a aparcar tu coche y enchufas, y te olvidas. El problema viene cuando no existe esa posibilidad, ni en tu trabajo ni en tu domicilio, porque entonces es más inconvenientes. Tienes que andar dando vueltas, tienes que ir a un centro comercial, tienes que ir a un punto de carga en la vía pública. Bueno, como una compañera que nos contaba el otro día, ¿no? Que aparca 2 kilómetros y viene en patinete eléctrico. También se puede hacer, pero es lo que yo digo, no es la solución más cómoda. Claro, es por eso, no es lo más cómodo. ¿Te volverías? Lo que también cambia, perdóname, lo que cambiará también es tu concepto de sentarte en el vehículo y pensar, tengo tantos kilómetros, mi recorrido tiene que ser este. ¿Qué pasa cuando de repente surge una urgencia en medio del camino? Cuando de repente haces un tramo previsto de 300 kilómetros y a mitad de camino tienes que hacer una urgencia médica, por ejemplo. Ahí sí que tienes una cierta incertidumbre, según el tramo de carretera en el que estés, ¿no? Claro, esa incertidumbre existe, pero bueno, también es cierto que hay tramos de carretera donde no te encuentras una gasolina en 60 kilómetros. Eso existe también con los coches de gasolina, según en qué carretera estés. Obviamente eso es más frecuente con un coche eléctrico a día de hoy que con una gasolina. O sea, tienes que planificar mejor el viaje. Hay que tener un poco más en cuenta la infraestructura de puntos de carga. ¿Te has quedado seco? Jamás. ¿Nunca? Nunca. ¿De verdad? He apurado adrede, en más de una ocasión he llegado con 1 kilómetro de autonomía al punto de carga. Y me ha fusilado mi mujer con la mirada. Bueno, en España esto va a ser una realidad si los planes del gobierno siguen hacia adelante, ¿no? En 2040 se acaba la fabricación, en 2050 se acaba la venta. Pero había que recordar esas dos fechas que marcó la semana pasada, ¿no?, el gobierno, ¿no? 2040 terminaría la fecha de fabricación de coches de combustión y en 2050 estaría prohibido su circulación en todas las carreteras españolas. Hay una opinión en contra muy llamativa, discordante. ¿Una solo? Bueno, una llamativa por la persona que es y el cargo que tiene, ¿no? Sí. Que es Arias Cañete, es el comisario de Energía de la Unión Europea, español, que no parece que está muy a favor de esta opción de prohibir la compra y fabricación de vehículos de combustión. En unas declaraciones que hizo la semana pasada a la Tribuna de Automoción, Cañete asegura textualmente que el camino que sigue la Comisión Europea es muy distinto al de la prohibición. Dicho de otra manera, no es nada partidario de que se prohíba de esa manera con esa fecha de 2040-2050. Hoy, además, ha habido otro testimonio. El nuevo presidente de la COE, el hombre ha hecho un comentario también llamativo pidiendo ayuda al gobierno para no hacer los cambios de una manera, según la patronal, tan radical. Es las palabras de Antonio Garamendi. Porque los empresarios vamos a saber hacerlo, pero nos tienen que dejar también nuestros tiempos para trabajar en ello. El apoyo de la COE a la industria del automóvil. Más de 3 millones de empleos en España. Empleos, bueno, la principal dificultad está en la reconversión de todo un sector donde en España se fabrican 8 de cada 10 coches que se venden en la Unión Europea, pero también en la reconversión de los ciudadanos, ¿no? En la mental. Sí. Y para eso hacen falta ayudas y subvenciones. Sí. Noruega es como el referente en Europa de los coches eléctricos, pero tiene una razón detrás, entiendo. ¿Cuál es? Claro, claro. Yo viví en Noruega, como sabréis, y la política de ayudas que tienen en Noruega hace que sea más barato comprar un coche eléctrico que uno de gasolina o diésel equivalente. Yo siempre pongo el ejemplo del Golf, porque el Golf es un coche que conoce todo el mundo y lo venden en versión gasolina, diésel y eléctrica. En Europa es más caro el eléctrico que el diésel o la gasolina, mientras que en Noruega es al revés. Te sale más caro un Golf gasolina o un Golf diésel que un Golf eléctrico. Bueno, entiendo que además te ahorras impuestos, impuesto de circulación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. En Noruega hay una cosa curiosa. Un eléctrico paga el mismo impuesto de circulación que un vespino. Mientras que al coche de gasolina o diésel, cuanto más grande, más pesado y más emisiones de CO2, más le graban ese impuesto. De modo que puedes pagar 700 euros. Se estimula la venta de coches eléctricos y se empieza a introducir entre los ciudadanos gracias también a motivaciones económicas. Sí, sí, sí. Hay un decidido impulso gubernamental con el bolsillo, vamos. Hombre, claro. Yo quería volver al modelo Golf que ponías como ejemplo de referencia. Hemos visto ese modelo prototipo de 2020 que quiere esté ya las carreteras. ¿Qué fecha podemos manejar más o menos como la fecha del cambio, la fecha de salir a la calle y encontrarse coches eléctricos de una manera más o menos convencional? Te hablo por lo menos de España. Sí.
Yo he manejado bastantes estudios y de hecho de vez en cuando doy conferencias en las que siempre presento una gráfica donde se ve la evolución de los costes de fabricación de los eléctricos comparado con el coste de fabricar uno de gasolina. Y el punto de inflexión se sitúa en torno al año 2023-2024. Ese será el momento en el que encontramos una paridad de costes. Ese es el momento en el cual el coche eléctrico y el coche de gasolina, características similares, mismos modelos, comparables, empiezan a ser iguales de precio y a partir de ahí el coche eléctrico empezará a ser más barato. De manera que cualquiera de nosotros va a un concesionario en el año 2025 y verá que las opciones eléctricas son más baratas que sus equivalentes en gasolina. O sea, a partir de ahí, el despegue. 2025, ha dicho. Sí. Yo veo 2025 tan cerca Está muy cerca. que me parece que no cerca. estamos preparados para ese despegue del que hablas. Sí, es que cuesta verlo, pero como son tecnologías disruptivas, los procesos de cambio son súper rápidos. A veces no te das ni cuenta de que está sucediendo, pero cuando lo quieres ver, de repente hay miles de coches a tu alrededor que son todos eléctricos porque la gente se ha dado cuenta de que es mucho más barato.